En esta parte vamos a aprender, por ejemplo, a trabajar lo que es, para qué sirve bien explicado lo que es formato condicional, lo que es barras de datos, ¿no? ¿Para qué sirve? Mire, en este caso voy a ver, por ejemplo, un ejemplo. Yo selecciono estos datos, ¿no? Miren, estos datos que yo quiero para poder aplicar la barra de datos. Selecciono, voy al menú inicio, formato condicional y voy a barra de datos. Miren, acá me despliega lo que es el relleno. Miren, dice acá, seleccionan ahí, miren, y les va mostrando el ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, selecciono barra de datos. Por ejemplo, yo selecciono barra de datos azul claro, le doy clic y automáticamente acá, miren, el formato de barra de datos me aparece. La barra de datos, por ejemplo, acá, cuando se llena todo el cuadro, lo que es azul, quiere decir que es la cantidad más alta, más elevada, ¿correcto? Luego a esa cantidad le sigue la cantidad de 30.000. Luego a esa cantidad le sigue la cantidad de 15.000. Luego de 15.000, 9.000 y así sucesivamente, ¿no? Para eso sirve la barra de datos, porque yo quiero visualizar a ver cuál es el monto más elevado, visualizar rápidamente, ¿no? Ya no estoy viendo número por número, sino por el color me voy a guiar y entonces el color me va a decir cuál es la cantidad más elevada, cuál lo sigue, así sucesivamente. Entonces, ese es un ejemplo. Ahora, si yo todos los números son iguales, en este caso acá, miren, en este caso acá, en este caso, los 5, ¿no? Miren, yo voy a colocar un 5 más acá y un 5 más acá, ¿no? Para hacer el ejemplo. ¿Qué pasa si estos datos selecciono, voy a formato condicional, barra de datos, y selecciono, por ejemplo, un color que sea este color? Miren, se rellena todo. ¿Por qué? Porque todos los datos son iguales. Correcto. Todos los datos son iguales. ¿Y qué pasa si yo modifico arriba el color, el número 15? Miren cómo se llena el número 15, que es mayor, y el resto se vuelve igual. Acá coloco el número 2. Automáticamente el número 1, ¿no? Por acá el número 3. Automáticamente los datos, el formato de datos de color se modifica. ¿Ya? Entonces, si yo coloco el número 15 en todos, todos los datos se va a llenar. Correcto. Ahora, otro ejemplo acá. Seleccionamos, por ejemplo, formato condicional, barra de datos. Ahí tenemos, miren, ahí tenemos el dato. ¿Y qué pasa si yo coloco mis datos 0? Tengo 0, 0, 0, 0, miren, 0. Los datos no va a aparecer, ¿no? No va a aparecer los datos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque no va a aparecer el color. ¿Por qué? Porque no tengo cantidad. Si yo pongo una cantidad, miren, 1. Si yo pongo otra cantidad, 5, miren. Si yo pongo 6, miren, 7, miren, 8, 9, 10, 11, 12, así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que es barra de datos, ¿no? Para eso sirve. En este caso vamos a ver un ejemplo de estos datos. Por ejemplo, vamos a hacer de un dato condicional. Seleccionamos estos datos y vamos a formato condicional, nos vamos a barra de estados, a más reglas, y vamos a colocar, por ejemplo, uno de estos formatos que dice aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Entonces quiere decir que el formato se va a aplicar a los valores duplicados, únicos y duplicados. Entonces, acá en esa parte donde dice formato, le van a dar el formato. Por ejemplo, el relleno. Yo quiero que sea un relleno, ahí el color, un color amarillo, en este caso, ¿no? ¿Sí? El estilo pueden cambiarlo también ahí, un color ahí, miren. Este color, el estilo, ya, ¿no? Color de trama, pueden hacer todo ahí lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, miren, ahí le dan el formato que ustedes quieren. Por ejemplo, el borde, si quieren, ahí quieren un color verde, ¿no? Ahí. Aceptar le dan, miren, aceptar y aceptar. Entonces, ¿qué va a decir? Aplicar formato únicamente a los valores únicos y duplicados. Ya le di formato, aceptar. No pasa nada, ¿por qué? Porque no hay valores acá duplicados. ¿Qué pasa si yo pongo un 15 acá? Miren, automáticamente ya el formato se aplica. A debajo un 15, el formato de igualmente se aplica, ¿no? Por acá otro, no solo el 15, ¿no? Sino un 150, 150, ¿no? Miren, ahí también, ¿no? Todos los valores duplicados ahí me va a seleccionar, ¿no? Entonces, si yo selecciono, puedo cambiar el formato también, ¿no? Puedo cambiar el formato, selecciono ahí, voy a duplicados, ahí el formato, ahí quiero, por ejemplo, el formato que sea un color
colocámoslos un azul. Ya trabajamos con azul, a ver, vamos a colocar un color rojo, ya. Y lo vamos a dar que, por ejemplo, el relleno sea color rojo, ¿no? El color de tema un celeste, la trama, por ejemplo, que sea ahí, miren, ahí. O si no, a ver, un color, a ver, la trama ahí, ¿no? Y entonces yo lo voy a dar a aceptar. Miren, aceptar, automáticamente te cambia, ¿no? Entonces así ustedes pueden utilizar bastantes ahí opciones condicionales para que puedan trabajar. Saludos a todos ustedes y que tengan un lindo día.